Bueno, vamos a analizar el mecanismo de sincronización a nivel de bit de reloj patrón. El caso de reloj patrón es cuando un transmisor y un receptor están unidos por una línea de datos, pero cada uno tiene un clock por separado. Estos clocks deberían ser clocks de mucha precisión. Después vamos a analizar cuál es el problema de esto, de que no la tuviera, ¿no? Por empezar uno diría, pero ya está todo resuelto, listo. Tenés un clock en el transmisor, tenés un clock en el receptor. ¿Qué más tenés que explicar? Hay un clock para el transmisor, que es el clock 1, hay un clock en el receptor, que es el clock 2. Los dos caen en el mismo instante de tiempo, se va a leer el bit y se lee igual que antes. ¿Qué más tenés que explicar? Bueno, la realidad es que uno puede tener relojes súper precisos, pero si esos relojes súper precisos no están sincronizados, esto no funciona. Es decir, así como pasa con los países, según las distintas zonas horarias, o mismo dentro de un país, puede haber más de una zona horaria. Entonces, si yo quiero encontrarme con otra persona, una entrevista o una entrada al cine, y voy a cambiar de zona horaria a zona horaria dentro del mismo país, o viajo de un país a otro donde tengo una zona horaria distinta, tengo que ajustar el reloj a la nueva zona horaria donde yo voy. Bueno, es algo análogo a lo que hay que hacer acá. Es decir, hay que hacer un vínculo temporal entre ambos clocks. ¿Cómo se hace eso? Bueno, antes de enviar los datos por esta línea de datos, se envía de forma asincrónica un conjunto de bits que sirve para sincronizar, vincular temporalmente el clock 1 con el clock 2. Hecho ese mensaje de sincronización entre transmisor y receptor, ellos quedan enganchados temporalmente, es decir, que los flancos de los dos van a bajar a la vez y la línea de datos entonces va a quedar sincronizada a través de los dos relojes patrón que transmisor y receptor tienen, y el receptor va a poder ir a leer los datos cuando el transmisor los transmite. Hay que hacer una consideración acá. Imaginemos que el transmisor le indica, hacemos como hora humana, ¿no? Que son las 21:47, como dice el reloj de mi computadora. Cuando este transmisor tiene su hora en 21:47 y le envía el mensaje para que se sincronice en el tiempo con el receptor, este mensaje tarda un tiempo, producto de la distancia que tiene que recorrer. Entonces hay que compensar que cuando el receptor reciba el mensaje de la hora, va a ser viejo, siempre va a ser viejo. Es decir, si estuvieran al lado, unidos transmisor con receptor, no, podríamos suponer, aún en ese caso también. Cuanto mayor sea esta distancia, entonces cuanto más viaje este mensaje que lleva una hora, más tiempo va a tardar recorriendo el enlace, y hasta que llegue al receptor va a haber una demora de tiempo. Entonces, este mensaje que se recibe en el receptor va a haber que corregirlo en función de la distancia que se recorre y la velocidad con que viaja ese paquete. Si buscan la lista de reproducción de definiciones de comunicación, van a ver la velocidad de propagación y la velocidad de serialización de los paquetes en una red. Eso les va a dejar claro el punto que acabo de mencionar recién. Bueno, problemas. Estos clocks, si fueran ideales, bueno, ya tendremos todo resuelto. Pero estos clocks, si lo implementamos en la realidad, tienen una deriva. Es decir, van a empezar a atrasar o adelantar en función de la temperatura, en función del envejecimiento de cada uno, por mal funcionamiento, fallas en la energía. Entonces, implica que cada cierto tiempo va a haber que volver a vincularlos al transmisor y al receptor. Después vamos a ver que según esa imprecisión, producto de la deriva que tienen, va a ser el mensaje más largo que podamos transmitir entre los dos extremos. Bueno, hasta el próximo video. Acuérdense de suscribirse para no perderse los demás videos. Fíjense que hay videos que están fuera de listas de reproducción. Y si conocen a alguien que le puede interesar, recomiéndenselo. Chau, chau.